El hombre desatasca el auto de la millonaria y lo despiden por llegar sucio al trabajo, pero ella se entera. Alejandro Gómez sentía el sudor correr por su frente mientras empujaba con todas sus fuerzas el lujoso auto rojo atascado en el lodo rojizo del camino de tierra. La lluvia del amanecer había convertido el desvío en una trampa traicionera, y ahora él estaba allí con su playera amarilla ya empapada de sudor y lodo, intentando ayudar a una completa desconocida. La mujer, elegante con su vestido rojo, observaba impaciente, revisando el reloj dorado de su muñeca cada pocos segundos. Alejandro sabía que corría contra el tiempo. Faltaban solo 15 minutos para el inicio de su turno en el taller mecánico Progreso, donde trabajaba hacía 5 años como el empleado más puntual y dedicado, pero no podía simplemente ignorar a alguien en apuros, aunque supiera que su ayuda podría costarle caro. Fuerza, fuerza, murmuró para sí mismo, poniendo todo el peso de su cuerpo contra la parte trasera del vehículo. Las ruedas giraban, esparciendo aún más lodo sobre su ropa y rostro, pero el auto seguía atrapado como si la tierra no quisiera soltarlo. La dueña del auto, una mujer de unos 30 años con cabello largo oscuro y una postura que delataba su condición económica privilegiada, suspiró con irritación. ¿Cuánto tiempo más va a tardar? Tengo una reunión muy importante en 1 hora. Alejandro se detuvo un momento, limpiándose el rostro con el dorso de la mano sucia. Señora, estoy haciendo lo posible. Este lodo está muy pesado por la lluvia de anoche, pero no se preocupe, vamos a lograrlo. Volvió a empujar, esta vez intentando una técnica diferente que había aprendido en sus años de experiencia. Puso piedras pequeñas bajo las ruedas traseras para dar tracción. Luego se posicionó al lado del vehículo, usando el impulso de su cuerpo de manera más eficiente. En cada intento, Alejandro pensaba en su hija Valeria, de 16 años, que se preparaba para el examen de admisión, y en su hijo menor, Diego, de 12 años, que soñaba con ser ingeniero. Ellos dependían completamente de su salario en el taller. No podía darse el lujo de llegar tarde, mucho menos sucio de esa manera. Después de 20 minutos más de esfuerzo continuo, finalmente sintió que el auto se movía. Con un último empujón decidido, el vehículo salió del lodo con un ruido de succión, finalmente libre del atascadero. Listo, señora, ya puede seguir su camino, dijo Alejandro, intentando limpiarse las manos en su propia playera, que ya era irreconocible de tanta suciedad. La mujer entró rápidamente al auto, encendió el motor y probó el movimiento de las ruedas. Satisfecha al ver que todo funcionaba, hizo un breve gesto con la mano por la ventana y aceleró, desapareciendo en una nube de polvo por el camino, sin siquiera una palabra de agradecimiento. Alejandro se quedó parado allí, viendo la nube de polvo dispersarse, con el corazón apretado. Estaba completamente sucio, empapado de sudor y lodo, y ahora tendría que correr para llegar al trabajo. Miró el reloj y vio que ya llevaba 20 minutos de retraso. Corrió hacia su motocicleta, una vieja itálica que heredó de su padre, y salió disparado por las calles de Monterrey rumbo al taller. Durante todo el trayecto ensayaba mentalmente cómo explicaría la situación al señor Ernesto, el gerente estricto que no solía aceptar excusas, ni siquiera las más justificables. Al llegar al taller Progreso, estacionó la motocicleta y respiró hondo antes de entrar. Sus compañeros de trabajo dejaron de hacer lo suyo al verlo en ese estado. Algunas risas discretas resonaron en el ambiente, pero Alejandro sabía que no eran con mala intención. Los compañeros lo conocían bien y sabían que algo diferente había pasado. Alejandro. La voz alta y áspera del señor Ernesto resonó en el taller. Mi oficina, ahora. El corazón de Alejandro se aceleró. Caminó lentamente hacia la pequeña oficina de vidrio, donde el gerente lo esperaba con una expresión que no prometía nada bueno. Ernesto era un hombre de unos 50 años. Delgado y siempre bien vestido, conocido por su inflexibilidad con los horarios y por no tolerar ningún tipo de desliz de los empleados. ¿Puede explicarme qué pasó aquí?, preguntó Ernesto, señalando el estado de Alejandro. 23 minutos tarde y pareciendo que rodó en el lodo. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Señor Ernesto, yo puedo explicar. Iba camino al trabajo cuando vi a una
Señora con el carro atascado en el camino de tierra del rancho El Dorado. Ella estaba en apuros y no podía dejarla allí sola. Ayudé a sacar el carro, por eso llegué tarde y en este estado. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos empezando ahora. Continuando. Ernesto cruzó los brazos y movió la cabeza negativamente. Alejandro, 5 años trabajando aquí y crees que voy a creer una historia así, carro atascado, por favor. Claramente fuiste a hacer algún trabajo particular y terminaste retrasándote. Esto es inadmisible. Pero, señor Ernesto, le digo la verdad, la señora realmente estaba en apuros. ¿Basta? Ernesto golpeó la mano en el escritorio. No quiero oír más excusas ridículas. Ya sabes cuál es la política de este taller. La puntualidad es fundamental y presentarse al trabajo de esta manera es una falta de respeto hacia la empresa. ¿Y los clientes? Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Podía ver a través del vidrio de la oficina que sus compañeros estaban mirando, tratando de entender qué pasaba. Algunos parecían preocupados, otros solo curiosos. Señor Ernesto, por favor, nunca me había pasado antes. Siempre he sido puntual y dedicado. Usted lo sabe. Fue solo esta vez y por una buena razón. Sí. Entonces, dime el nombre de esa mujer que ayudaste. Dame el modelo del carro, la placa, cualquier cosa que compruebe tu historia. Alejandro sintió que se le hundía el estómago. Estaba tan preocupado por ayudar y luego llegar al trabajo que no había prestado atención a esos detalles. Recordaba vagamente que era un carro rojo, lujoso, pero no sabía el modelo exacto, ni había visto la placa. Yo no me fijé en esos detalles. Estaba concentrado en ayudar y luego en llegar aquí lo más rápido posible. Claro que no te fijaste porque esta historia es mentira. Ernesto se levantó de la silla. Alejandro, estoy muy decepcionado. 5 años de trabajo y ahora vienes con esta conversación sin sentido. No puedo tolerar este tipo de comportamiento. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Las palabras del gerente resonaban en su mente como una sentencia. Pensó en sus hijos, en las cuentas por pagar, en la renta que vencería la próxima semana. Señor Ernesto, por favor, deme una oportunidad. Puedo compensar las horas perdidas. Puedo quedarme hasta más tarde hoy. Solo no me despida, por favor. Necesito mucho este trabajo. Ernesto miró por la ventana de vidrio de la oficina, observando a los otros empleados que intentaban disimular que estaban prestando atención a la conversación. Después volvió la mirada hacia Alejandro con una expresión fría y calculadora. Alejandro, trabajas aquí desde hace 5 años. Deberías saber que no acepto excusas, mucho menos inventadas. Además, esta historia del carro atascado es tan absurda que hasta ofende mi inteligencia. Alejandro sintió una mezcla de desesperación e indignación crecer en su pecho. Lo estaban acusando de mentir cuando había hecho exactamente lo que cualquier persona decente haría, ayudar a alguien con dificultades. Señor Ernesto, le juro por la memoria de mi esposa que le digo la verdad. Nunca le he mentido en 5 años. ¿Por qué empezaría ahora? La mención de la esposa fallecida hizo que Ernesto se detuviera un momento. Él conocía la historia de Alejandro. Sabía que era viudo desde hacía 3 años y criaba a sus 2 hijos solo. Pero su naturaleza inflexible rápidamente volvió a salir a la superficie. Alejandro, no voy a mezclar asuntos personales con profesionales. El hecho es que llegaste tarde y con una apariencia inadecuada para el trabajo. Eso es inadmisible en una empresa seria como la nuestra. Afuera de la sala, Ramón, uno de los mecánicos más antiguos del taller, le susurró a su compañero. El Ernesto está siendo muy duro con el Alejandro. 5 años que trabaja aquí y nunca dio ningún problema. Sí, pero ya conoces al Ernesto. Cuando decide algo, no vuelve atrás, respondió Manuel. Otro mecánico,
moviendo la cabeza con pesar. Dentro de la sala, la conversación continuaba cada vez más tensa. Señor Ernesto, se lo suplico, tengo 2 hijos que dependen de mí. El Diego todavía es un niño y la Valeria está en el último año de la preparatoria. Me necesitan trabajando. Debiste haber pensado en eso antes de inventar esa historia ridícula. Ernesto era irreductible. Además, tengo información de que no has sido tan ejemplar como aparentas. Alejandro abrió los ojos desmesuradamente, confundido. ¿Cómo es eso? ¿Qué información? Algunos clientes comentaron que llegas oliendo a alcohol, y hoy apareces con esa excusa pobre y todo sucio. Se ve a simple vista que tienes problemas con la bebida. Eso es mentira. Alejandro alzó la voz por primera vez. Nunca he bebido en el trabajo. ¿Nunca? ¿Cómo puede decir algo así? ¿Ves? Ahora también estás siendo agresivo. Eso solo confirma mi decisión. Alejandro respiró hondo, intentando controlarse. Sabía que perder la paciencia solo empeoraría las cosas, pero la injusticia de la situación era demasiado para soportar. Señor Ernesto, esas acusaciones son falsas. En 5 años yo nunca. Alejandro, Ernesto lo interrumpió con un gesto de la mano. Mi decisión está tomada. Estás despedido. Puedes tomar tus herramientas y retirarte. El departamento de personal calculará tus prestaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 5 años de trabajo honesto, 5 años de puntualidad ejemplar. 5 años construyendo una reputación sólida, todo tirado a la basura por un acto de bondad. Pero, señor Ernesto. La conversación ha terminado. Por favor, retírese. Alejandro salió de la sala. Con las piernas temblorosas. Todas las miradas estaban puestas en él, algunas llenas de lástima, otras de curiosidad mórbida. Caminó hasta su casillero personal, donde guardaba sus herramientas. Con la sensación de estar viviendo una pesadilla. Ramón se acercó discretamente. ¿Alejandro? ¿Qué pasó? El Ernesto se volvió loco. Me despidieron, respondió Alejandro con la voz quebrada. Por llegar tarde hoy, por intentar ayudar a una persona. Eso es una injusticia, compadre. Todos aquí saben que eres el empleado más dedicado del taller. Manuel también se acercó. Junto con otros 2 mecánicos. Alejandro, sabemos que nunca diste problemas. Ernesto está siendo injusto. ¿Quieres que hablemos con él? Alejandro movió la cabeza mientras guardaba sus herramientas. En la caja de metal azul que le regaló su padre cuando empezó a trabajar. No sirve de nada, amigos. Ustedes saben cómo es. Cuando decide algo, no vuelve atrás, y no quiero que se perjudiquen por mí. Culpa. Pero esto no puede quedar así, insistió Ramón. 5 años de trabajo impecable no pueden tirarse a la basura por un retraso. Alejandro cerró la caja de herramientas y la cargó con dificultad. El peso del metal parecía haber duplicado en ese momento. Gracias, amigos. Siempre han sido buenos compañeros. Cuídense. Y cuídense del Ernesto. Parece que anda vigilando a todos. Salió del taller bajo la mirada solidaria de los colegas y la expresión victoriosa de Ernesto, que observaba desde la ventana de su oficina. Alejandro puso la caja de herramientas en el portaequipajes de la motocicleta y partió, sintiendo que estaba dejando atrás mucho más que solo un empleo. Durante el trayecto a casa, intentó organizar sus pensamientos. ¿Cómo le explicaría a sus hijos? ¿Cómo pagaría las cuentas del mes y las colegiaturas de la escuela de Valeria? ¿La renta? La situación financiera de la familia siempre había sido ajustada, pero con su salario lograban mantenerse. Ahora, sin ingresos, todo se vendría abajo rápidamente. Llegó a su casa, una pequeña casa rentada en la Colonia Moderna, y encontró a Valeria estudiando en la mesa de la sala. La niña levantó la vista de los libros al ver a su padre llegar tan temprano y en ese estado. Papá, ¿por qué llegaste tan temprano y por qué estás todo sucio?
Alejandro forzó una sonrisa, tratando de no demostrar la desesperación que sentía. Ay, hija, tuve un problemita con la motocicleta en el camino al trabajo. Me caí en un charco de lodo. Vine a cambiarme de ropa y luego regreso. Pero papá, ¿estás bien? ¿No te lastimaste? No, no, hija, está todo bien. Sigue estudiando, que yo solo voy a bañarme. Alejandro subió al pequeño baño del piso de arriba, encendió la regadera y dejó que el agua caliente lavara el lodo y el sudor, pero no podía lavar la humillación y la desesperación que sentía. Apoyó las manos en la pared de la regadera y dejó que algunas lágrimas se mezclaran con el agua que bajaba por el drenaje. Después de bañarse, se vistió con ropa limpia y bajó a la sala. Valeria todavía estaba estudiando, pero ahora Diego también estaba en casa viendo televisión. Papá, ¿qué pasó con tu ropa? ¿Estaba toda sucia en el cesto?, preguntó el niño, siempre observador. Papá se resbaló en un charco de lodo, hijo. Nada grave. Alejandro se sentó en el sofá junto a Diego, tratando de parecer normal, pero su mente hervía de preocupaciones. Necesitaba urgentemente encontrar otro empleo, pero sabía que no sería fácil. El mercado estaba difícil y, sin referencias positivas de su último trabajo, sería aún más complicado. Esa noche, después de que los hijos se durmieran, Alejandro se sentó a la mesa de la cocina con todas las cuentas esparcidas frente a él. Hizo los cálculos varias veces, pero el resultado era siempre el mismo: sin el ingreso del empleo, no podrían pagar ni la mitad de los compromisos del mes. Tomó una libreta vieja y comenzó a hacer una lista de posibles soluciones. Podía intentar trabajar como mecánico por su cuenta, ofreciendo servicios de puerta en puerta. Podía buscar otros talleres, aunque sabía que Ernesto tenía contactos en el ramo y podría dificultar su recolocación. Podía incluso intentar otros tipos de trabajo, aunque pagaran menos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la elegante colonia Lomas de Chapultepec, Sofía Ramírez llegaba a su lujoso departamento, todavía sintiendo el corazón acelerado por la prisa de la mañana. La reunión había salido mejor de lo esperado. Y el contrato millonario que había firmado aseguraría el futuro de su empresa de logística por los próximos 5 años. Sofía era una mujer de 32 años que había construido un imperio empresarial desde cero. Hija de un pequeño comerciante que falleció cuando ella tenía apenas 20 años, heredó más deudas que bienes, pero su determinación e inteligencia la llevaron a la cima del sector de transportes de la región. Al llegar a casa, se quitó los zapatos rojos de tacón alto y se dirigió al closet para cambiar el vestido elegante por algo más cómodo. Fue entonces cuando notó que su bolsa parecía diferente. La abrió rápidamente y descubrió que su cartera no estaba ahí. No puede ser, murmuró, revisando toda la bolsa. La cartera contenía no solo su dinero y tarjetas, sino también documentos importantes de la empresa y la llave de la caja fuerte de la oficina. Trató de recordar dónde podría haberla perdido. La última vez que recordaba tenerla en las manos fue durante la prisa de la mañana en el auto. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora. Continuando. Corrió a la cochera donde había dejado su auto rojo. Revisó todo el interior del vehículo. Verificó debajo de los asientos, en la guantera, pero no encontró nada. Fue entonces cuando recordó el atascadero de la mañana. Debió caerse aquí durante todo aquel desorden, pensó en voz alta. Sin dudarlo, tomó las llaves del auto y partió hacia el camino de tierra del rancho El Dorado. Ya era final de la tarde y el sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de tonos dorados. Condujo lentamente por el tramo de tierra, buscando el lugar exacto donde se había atascado. Encontró el punto fácilmente, pues las marcas de las llantas aún eran visibles en el lodo seco. Bajó del auto y comenzó a buscar la cartera en los alrededores. Estaba oscureciendo rápidamente, y ella usó la linterna del celular para iluminar el suelo. Después de 15 minutos de búsqueda meticulosa,
Finalmente vio algo que brillaba entre la vegetación baja en la orilla del camino. Era su cartera, un poco sucia de tierra, pero con todo el contenido intacto. Al abrir la cartera para verificar que todo estuviera en orden, un documento cayó al suelo. Se agachó para recogerlo y se sorprendió al ver que no era suyo, era una credencial de trabajo a nombre de Alejandro Gómez, con una foto de un hombre de apariencia humilde, con el rostro marcado por el trabajo bajo el sol. Inmediatamente reconoció que debía ser del hombre que la había ayudado por la mañana. Miró mejor el documento y vio que trabajaba en el taller Progreso en Monterrey. También había una credencial de la empresa con su nombre. Por un momento, Sofía se sintió mal por no haber agradecido adecuadamente por la ayuda. El hombre se había ensuciado todo para ayudarla. Claramente se había retrasado para algún compromiso, y ella se había ido sin siquiera decir gracias. Decidió que al día siguiente iría al taller para devolver los documentos y agradecer como se debía. Tal vez incluso podría dar una recompensa por el servicio prestado. En la mañana siguiente, Sofía se dirigió al taller Progreso, ubicado en una zona más sencilla de la ciudad. El lugar era amplio, con varias bahías para reparación de vehículos y una pequeña área administrativa. Estacionó enfrente y entró, buscando a Alejandro. Buenos días, le dijo al primer empleado que encontró. Me gustaría hablar con Alejandro Gómez. El mecánico, que era Ramón, la miró con sorpresa. Era poco común ver a una mujer tan elegante en ese ambiente. Alejandro Gómez. Señora, él ya no trabaja aquí. ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Sofía mostró la credencial de trabajo. Según este documento, él trabaja aquí desde hace 5 años. Sí, así era. Pero ayer lo despidió el gerente. Sofía sintió una punzada de preocupación en el estómago. ¿Despedido? ¿Por qué? Ramón dudó un momento, mirando a su alrededor para asegurarse de que Ernesto no estuviera escuchando. Llegó tarde ayer y todo sucio de lodo. El gerente no aceptó sus explicaciones y lo despidió en el acto. El corazón de Sofía se aceleró. Recordó claramente el estado del hombre cuando la ayudó. Todo embarrado y claramente preocupado por algún compromiso. ¿Ese retraso fue ayer por la mañana? Sí, señora. Como a las 7:30. Sofía hizo cuentas rápidamente. Era exactamente la hora en que Alejandro la estaba ayudando. Sintió una ola de culpa e indignación crecer dentro de ella. ¿Puedo hablar con el gerente? Claro. Señor Ernesto, llamó Ramón. Hay una señora aquí que quiere hablar con usted. Ernesto apareció de su oficina, ajustándose la corbata y poniendo una sonrisa profesional al ver la apariencia próspera de Sofía. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días. Quisiera hablar sobre Alejandro Gómez, que al parecer trabajaba aquí. La sonrisa de Ernesto vaciló ligeramente. Alejandro Gómez, sí, era nuestro empleado hasta ayer. ¿Puedo preguntar cuál es su interés en él? Él me ayudó ayer por la mañana cuando mi auto se atascó en el camino del rancho El Dorado. Por eso se retrasó para el trabajo. Vine aquí para agradecerle. Y devolverle unos documentos que perdió. Ernesto sintió que se le helaba la sangre. La historia que había considerado una mentira descarada estaba siendo confirmada por una cliente potencial. Y una que claramente tenía recursos. Ah, entiendo. Bueno, el hecho es que llegó muy tarde y en condiciones inadecuadas para el trabajo. ¿Condiciones inadecuadas? Sofía elevó el tono de voz. Estaba sucio porque pasó casi 1 hora ayudándome a sacar mi carro del lodo, y usted lo despidió por eso. Varios empleados del taller dejaron lo que estaban haciendo para escucharla conversación. Ramón le susurró a Manuel, yo sabía que Alejandro decía la verdad. Ernesto intentó mantener la compostura, pero estaba claramente incómodo. Señora, el señor Gómez tenía otros problemas disciplinarios. El retraso de ayer fue solo la gota que derramó el vaso. ¿Qué problemas disciplinarios?
Sofía cruzó los brazos, mostrando que no estaba dispuesta a aceptar evasivas. Bueno, a veces llegaba oliendo a alcohol, comportamiento inadecuado. Eso es mentira. Ramón no pudo contenerse. Disculpe la intromisión, señora, pero eso es mentira. Alejandro es el empleado más responsable que ha trabajado aquí. Nunca tomó, nunca dio ningún problema. Ernesto lanzó una mirada furiosa a Ramón. Ramón, regrese a trabajar. No, déjelo hablar. Sofía se dirigió directamente a Ramón. ¿Qué más puede decirme sobre Alejandro? Señora, en 5 años que trabajó aquí, nunca se retrasó ni una sola vez. Nunca faltó sin motivo. Es viudo, cría a 2 hijos solo. Y es la persona más honesta que conozco. Lo que pasó ayer fue una gran injusticia. Sofía se volteó hacia Ernesto con una expresión de indignación. Entonces, usted despidió a un empleado ejemplar. Porque me ayudó y llegó tarde por eso, y además inventó acusaciones falsas contra él. Señora, no acepto que cuestionen mi autoridad. ¿Su autoridad? Sofía dio un paso al frente. Usted destruyó la vida de un buen hombre por puro capricho, y todavía tiene la cara de mentir sobre él. El ambiente en el taller se estaba volviendo cada vez más tenso. Otros empleados habían parado completamente el trabajo para presenciar el enfrentamiento. Exijo que usted recontrate a Alejandro inmediatamente, Sofía continuó. Lo siento, señora, pero eso no va a pasar. Mis decisiones son irrevocables, aunque sepa que él decía la verdad. La cuestión no es esa. Él debió haber priorizado el trabajo. Priorizar el trabajo en lugar de ayudar a una persona en ¿dificultades? ¿Qué clase de empresa es esta? Ernesto se estaba poniendo rojo de coraje, pero intentaba mantener la compostura frente a una posible clienta. Señora, esta es una empresa seria. Con reglas claras. Si empezamos a aceptar excusas, por buenas que sean, ¿dónde vamos a parar? Sofía miró alrededor del taller, observando los rostros de los empleados. Todos parecían estar silenciosamente de acuerdo con ella, pero tenían miedo de manifestarse. ¿Y si le digo que mi empresa puede ofrecer contratos de mantenimiento que representarían un ingreso significativo para él? ¿Taller, usted reconsideraría? Los ojos de Ernesto brillaron de interés, pero intentó disimular. Bueno, eso sería interesante, pero aún así no cambiaría mi decisión sobre Alejandro. Entonces, ¿no hay nada que yo pueda hacer para convencerlo? No, señora, lo siento. Sofía asintió lentamente, como si estuviera aceptando la decisión, pero en realidad estaba formulando un plan. Entiendo. Bueno, en ese caso, necesito la dirección de Alejandro para devolverle sus documentos. Ramón rápidamente escribió la dirección en una hoja de papel y se la entregó a Sofía, aprovechando que Ernesto se había distraído con una llamada. Gracias. Sofía le susurró a Ramón, ustedes saben que él tiene razón sobre Alejandro. Lo sabemos, señora, pero aquí quien manda es Ernesto. Sofía salió del taller con una determinación de hierro. No podía permitir que un hombre fuera castigado por haberla ayudado a ella. Era una cuestión de justicia, pero también de conciencia personal. Se dirigió a la dirección que Ramón le había proporcionado, una calle sencilla de la Colonia Moderna. Encontró la casa fácilmente, una construcción modesta, pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente. Estacionó enfrente y tocó la puerta. Quien abrió fue una joven de aparentemente 16 años, con cabello largo castaño y ojos inteligentes. Debía ser la hija de Alejandro. Buenos días. ¿Eres hija de Alejandro Gómez? Sí. ¿Y usted? Mi nombre es Sofía. Quisiera hablar con su papá. ¿Está en casa? Valeria dudó un momento. No estaba acostumbrada a recibir visitas de personas tan elegantes. Él salió a buscar trabajo. ¿Puedo saber qué quiere con él? Necesito devolverle unos documentos que perdió ayer. Además, quisiera agradecerle por una ayuda que me brindó. Ah,
¿Fue usted la del carro atascado? Exclamó Valeria, haciendo la conexión. ¿Cómo sabes eso? Mi papá nos contó que ayudó a una señora con el carro atascado, y por eso se atrasó. ¿Al trabajo? Sofía sintió el corazón apretarse al darse cuenta de que Alejandro había contado la verdad a la familia. ¿Puedo pasar para platicar mejor? Valeria miró a los lados, un poco indecisa. Bueno, mi papá no está, pero creo que no hay problema. Pase, por favor. La casa era sencilla, pero impecablemente limpia y ordenada. Había fotos de la familia en las paredes, incluyendo una mujer, que debía ser la mamá fallecida. Los muebles eran antiguos, pero bien conservados, y había libros esparcidos sobre la mesa de la sala. ¿Tu mamá?, preguntó Sofía, señalando una de las fotos. Sí. Ella falleció hace 3 años, respondió Valeria con una tristeza apenas disimulada. Desde entonces, solo mi papá nos cuida a mí y a mi hermano Diego. Debe ser difícil. Sí, pero mi papá es muy esforzado. Trabaja mucho para darnos lo mejor que puede. Sofía sintió un nudo en la garganta. Estar ahí, conociendo la realidad de la familia, hacía la injusticia aún más indignante. Valeria. Necesito contarte algo. Tu papá fue despedido ayer por haberme ayudado. La joven abrió mucho los ojos. ¿Cómo que despedido? Él dijo que tuvo un problema con la motocicleta y vino a cambiarse de ropa. No quiso preocuparlos, pero la verdad es que llegó tarde al trabajo porque me ayudó, y el gerente no creyó en su explicación. Valeria se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar la información. ¿Quiere decir que mi papá perdió su trabajo por ayudarla a usted? Desgraciadamente, sí. Y me siento terriblemente culpable por eso. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Valeria. Pero, ¿cómo vamos a pagar las cuentas, la escuela, la renta? Sofía se acercó a la joven, sintiéndose responsable por esa situación. Valeria, voy a encontrar una forma de resolver esto. Tu papá no puede ser castigado por haber hecho lo correcto. Usted puede hablar con su jefe, explicarle lo que pasó. Ya lo intenté. Se niega a reconsiderar la decisión. En ese momento, la puerta de entrada se abrió y un niño de unos 12 años entró corriendo, aventando su mochila en el sofá. Valeria, ¿qué hay de comer? Tengo hambre. Diego se detuvo al ver a Sofía en la sala. Hola, ¿quién es usted? Diego, esta es la señora Sofía. Vino a devolver unos documentos de papá. Alejandro llegó a casa algunas horas después, tras una mañana frustrante buscando empleo. Había visitado 3 talleres, pero en 2 le dijeron que no estaban contratando. Y en el tercero, el dueño conocía a Ernesto y ya había escuchado su versión de los hechos. Al entrar en casa y ver a Sofía platicando con sus hijos en la sala, se sorprendió completamente. Señora, ¿qué hace usted aquí? Sofía se levantó, sosteniendo la cartera de trabajo y la credencial de Alejandro. Vine a devolverle sus documentos. Se cayeron cuando usted me ayudó ayer. Alejandro tomó los documentos, aún confundido. Gracias, pero ¿cómo supo dónde vivo? Fui al taller a buscarlo para agradecerle como se debe. Fue cuando me enteré de que lo habían despedido. Alejandro miró a sus hijos, que lo observaban con expresiones preocupadas. Ah, entonces ustedes ya saben. Papá. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Valeria preguntó con la voz entrecortada. Alejandro suspiró y se sentó en el sofá. No quería preocuparlos. Ya tienen estudios en que concentrarse. No necesitan cargar con mis problemas también. Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando. Pero papá, somos una familia. Los problemas de uno son de todos, Diego dijo, sentándose junto a su padre. Sofía observaba la escena, conmovida por la unión de la familia. Alejandro, me siento responsable por lo que pasó. Si no me hubieras ayudado,
seguirías empleado. Señora, la culpa no es suya. Yo elegí ayudarla porque era lo correcto. Si perdí el empleo por eso, el problema no es suyo, es de mi exjefe. Aún así, quiero ayudar. Tengo una empresa de logística y puedo ofrecerle un empleo. Alejandro movió la cabeza inmediatamente. Gracias, pero no puedo aceptar caridad. No sería caridad. Sería un empleo normal con salario justo por servicios prestados. Señora, sé que intenta ser amable, pero no me sentiría bien aceptando un empleo solo porque se siente culpable. Sofía admiró la dignidad de Alejandro, pero también se frustró con su negativa. Alejandro, tiene 2 hijos que mantener. No puede darse el lujo de rechazar oportunidades por orgullo. No es orgullo, señora, es carácter. Prefiero ganarme las cosas por mi propio mérito. ¿Y quién dijo que no tendría mérito? Necesito un mecánico para mi flota de camiones. Usted tiene experiencia y cualificaciones. Alejandro dudó un momento, considerando la oferta. ¿Puedo pensarlo? Claro. Aquí está mi tarjeta. Llame cuando decida. Después de que Sofía se fue, la familia se quedó reunida en la sala discutiendo la situación. Papá, creo que deberías aceptar su oferta, Valeria dijo. No sé, hija, no me siento bien aceptando favores. Pero papá. Ella dijo que si necesita un mecánico. No sería favor, sería trabajo, Diego argumentó. Alejandro sabía que sus hijos tenían razón, pero algo dentro de él se resistía a la idea de aceptar ayuda. Aunque la mereciera. Esa noche, después de que los hijos se durmieran, Alejandro se quedó despierto pensando en la propuesta de Sofía. Por un lado, su situación económica era desesperada. Por otro, no podía quitársele la sensación de que estaría aceptando limosna. Mientras tanto, Sofía también estaba despierta en su departamento, planeando cómo podría ayudar a Alejandro sin que se sintiera humillado. Conocía a hombres orgullosos como él. Su propio padre había sido así, y sabía que el enfoque equivocado podría hacer que se cerrara por completo. Al día siguiente, Alejandro salió nuevamente a buscar empleo. Esta vez decidió intentar en talleres de ciudades vecinas, donde la influencia de Ernesto quizás fuera menor. Tomó un autobús hasta Zapopan, a unos 30 kilómetros de Monterrey. En el primer taller que visitó, Autopartes Zapopan, fue recibido por el dueño, don Javier, un hombre de unos 60 años con manos callosas por el trabajo. Tengo interés en una vacante de mecánico, Alejandro dijo, entregando su currículum. Don Javier examinó los documentos con atención. 5 años en el taller Progreso. Conozco al Ernesto de ahí. ¿Por qué salió? Alejandro dudó. Sabía que la verdad podría perjudicarlo, pero no quería mentir. Hubo un desacuerdo sobre puntualidad. ¿Desacuerdo? ¿Cómo? Llegué tarde un día porque ayudé a una persona con el auto atascado. El gerente no aceptó la explicación. Don Javier asintió lentamente. ¿Y Ernesto lo despidió por eso? Sí, señor. MN. Voy a ser honesto con usted, Alejandro. Conozco a Ernesto desde hace años. Me llamó ayer alertando sobre un ex empleado problemático que podría aparecer buscando empleo por aquí. El corazón de Alejandro se hundió. ¿Y qué dijo exactamente? Que usted tenía problemas con la bebida y llegaba tarde frecuentemente. Alejandro apretó los puños, sintiendo una ola de enojo e indignación. Don Javier, eso es mentira. En 5 años, nunca me retrasé ni una vez. Aparte de ayer, y nunca he bebido en el trabajo. ¿Nunca? Don Javier observó a Alejandro cuidadosamente, prestando atención a su expresión, su tono de voz, su postura. ¿Sabe, Alejandro? Conozco a Ernesto desde hace mucho tiempo, y sé que puede ser, digamos, un poco exagerado a veces. Alejandro sintió una chispa de esperanza. ¿Usted conoce a alguno de mis excompañeros de trabajo? Ellos pueden confirmar que estoy diciendo la verdad. De hecho, sí conozco. Ramón trabajó aquí hace algunos años. Es un muchacho honesto.
¿Qué tal si le llamo? Alejandro asintió ansiosamente. Mientras don Javier marcaba el número del taller Progreso. Ramón, aquí es Javier de Autopartes Zapopan. ¿Todo bien? Mire, tengo aquí un muchacho llamado Alejandro Gómez que está buscando trabajo. Así es, el Alejandro que despidieron ayer. ¿Puede decirme cómo era como empleado? Alejandro observó ansiosamente mientras don Javier escuchaba la respuesta de Ramón. La expresión del hombre gradualmente cambió de neutra a sorpresa. Entiendo. Sí. Gracias, Ramón. Don Javier colgó el teléfono y miró a Alejandro con una expresión diferente. Pues, Alejandro, parece que Ramón tiene una opinión muy diferente a la de Ernesto sobre usted. ¿Qué dijo? Dijo que usted es el empleado más confiable que ha pasado por ahí. Nunca llegó tarde, nunca bebió, siempre dispuesto a ayudar. Y que todos en el taller saben que su despido fue una injusticia. Alejandro sintió una mezcla de alivio y gratitud. Entonces, ¿hay una vacante para mí aquí? Don Javier sonrió. Voy a ser honesto. Alejandro. No tengo una plaza fija ahora, pero puedo ofrecerle trabajo temporal. Es época de zafra de caña, y siempre aparecen máquinas agrícolas que necesitan mantenimiento. Se paga por trabajo. No por mes, pero puede ser un buen ingreso. Acepto. Cualquier trabajo es bienvenido ahora. Excelente. ¿Puede comenzar mañana temprano? Puedo comenzar ahora mismo si usted quiere. Don Javier rió. Me gusta la disposición. Hacía tiempo que no veíamos a alguien tan dedicado. Alejandro estaba comenzando a sentirse verdaderamente valorado en el nuevo empleo. Sofía frecuentemente venía al taller para acompañar el trabajo y siempre hacía cuestión de elogiar su dedicación y competencia. Alejandro, los conductores están comentando que los camiones nunca estuvieron tan bien cuidados. Me da gusto saber eso, señora Sofía. Y puede llamarme solo Sofía. No necesita tanta formalidad. Alejandro sonrió. Realmente estaba comenzando a sentirse parte del equipo. En casa. Las cosas también estaban mejorando. Con el nuevo sueldo, Alejandro logró poner las cuentas al día y aún sobraba un poco para algunos pequeños lujos que la familia no podía darse desde hacía mucho tiempo. Papá, gracias por no haberte rendido, Valeria dijo una noche durante la cena. ¿De qué estás hablando, hija? De la escuela, del trabajo, de todo. Sé que fue difícil aceptar ayuda. Pero hiciste lo correcto. A veces el orgullo puede ser nuestro peor enemigo, Alejandro repitió las palabras de Sofía. La doña Sofía parece ser una persona muy especial, Diego comentó. Así es. Hijo, una persona muy especial. Después de 2 semanas trabajando en la empresa de Sofía, Alejandro se sentía confiado y satisfecho. Había logrado reducir significativamente el tiempo de mantenimiento de la flota e implementado algunas mejoras que aumentaron la eficiencia del trabajo. Fue entonces que recibió una visita inesperada en el taller. Ernesto, su exjefe del taller Progreso, apareció con una expresión poco amigable. Alejandro, supe que estás trabajando aquí. Ernesto, ¿qué quieres? Vine a hacerte una propuesta. ¿Qué tal volver al taller Progreso? ¿Puedo darte tú trabajo de vuelta? Alejandro dejó lo que estaba haciendo y miró a Ernesto con sorpresa y desconfianza. Volver después de despedirme injustamente. Mira, Alejandro, tal vez fui un poco duro ese día. ¿Qué tal olvidar el pasado y empezar de nuevo? ¿Y por qué este cambio de opinión? Ernesto dudó, claramente incómodo. El taller no va bien sin ti. Los otros mecánicos no tienen la misma competencia. Alejandro notó que había algo más detrás de esa propuesta. ¿Y cuánto me ofreces? Tu salario anterior más 10% de aumento. Alejandro casi se ríe. El salario que Ernesto ofrecía era aún menor que lo que ganaba con Sofía. No, gracias. Estoy muy bien donde estoy. Alejandro, no te precipites. Piensa bien la decisión.
Ya lo pensé. La respuesta es no. Ernesto salió del taller visiblemente irritado, pero Alejandro ni le dio mucha importancia al encuentro. Estaba concentrado en su trabajo y satisfecho con su nueva vida. Pero lo que Alejandro no sabía era que Ernesto no se había dado por vencido. En los días siguientes, el exjefe comenzó a esparcir rumores maliciosos sobre Alejandro en la comunidad de mecánicos de la ciudad. El Alejandro Gómez está trabajando para esa empresaria rica, Ernesto comentaba en bares y talleres. Apuesto que está recibiendo mucho más de lo que merece, debe haberla convencido de alguna forma. Los rumores llegaron a oídos de algunos clientes de la empresa de Sofía, que comenzaron a cuestionar si ella estaba siendo engañada por Alejandro. Uno de los clientes más antiguos, el señor Ricardo, dueño de una cadena de supermercados, buscó a Sofía personalmente. Sofía, necesito advertirte sobre algo. Andan diciendo por ahí que ese mecánico nuevo que contrataste no es de confianza. ¿Quién está diciendo eso? El Ernesto del taller Progreso dijo que Alejandro tiene problemas con la bebida y que fue despedido con justa causa. Sofía sintió una ola de indignación. Señor Ricardo, puedo garantizarle que esa información es falsa. Alejandro es el empleado más dedicado que he tenido. Pero Sofía, debes tener cuidado. A veces la gratitud puede cegarnos ante defectos obvios. Señor Ricardo, agradezco su preocupación, pero confío plenamente en Alejandro. A pesar de la confianza que demostró, Sofía se preocupó por los rumores. Sabía que la reputación de su empresa era fundamental para el éxito del negocio. Fin de la historia. Y bien, queridos oyentes, ¿qué les pareció esta historia de superación y justicia? ¿Creen que Alejandro logró demostrar su valor y que la verdad siempre sale a la luz al final? Cuéntenme en los comentarios cuál fue la parte que más les emocionó y si conocen a alguien que haya pasado por una situación parecida. Dejen su like para ayudarnos y, sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse otras historias increíbles como esta.